Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Sé que usted, después de leer el título de este vídeo, quizás esté esgrimiendo una sonrisa en su cara. O tal vez tenga una cara de póker, intentando averiguar qué es lo que vamos a decir. O quizás tenga el rostro de duda. Ese rostro de duda se me puso a mí cuando empecé a indagar el asunto, cuando empecé a ahondar en ello. Parece ser que existe una relación entre Nikola Tesla y Donald Trump. Esto, aunque suene ridículo, no lo es. Dele una oportunidad a este vídeo y se va a sorprender de los datos que aquí le vamos a aportar sobre el señor Tesla y Donald Trump. La sorprendente historia, digamos que comenzó en el año 2011. En el año 2011, el FBI comienza a publicar un montón de informes y documentos desclasificados sobre el señor Tesla. Esos documentos eran bastante cuantiosos. Ni más ni menos que el dossier tenía 250 hojas que se habían extraído de los marcos de historia y se habían colgado literalmente en la página web del FBI. Podéis acceder a ella en un vínculo que hemos puesto en la parte inferior del vídeo. Muchas personas, antes de que esta publicación de documentos se hiciese, afirmaban que sobre el señor Tesla había muchos mitos. Había muchas cosas que se estaban diciendo que no eran ciertas. Pero posteriormente se desclasificaron otra tanda de documentos. Se están siguiendo constantemente desclasificando documentos sobre el señor Tesla. Esos mitos, que había muchas personas que alegaban de que lo que se contaba sobre el señor Tesla no era cierto, decía que si cuando murió Tesla nunca entró el FBI en su cuarto para confiscarle toda la documentación y hacerla desaparecer o utilizarla. Algo que se ha descubierto que no era cierto porque efectivamente así sucedía. Cuando Tesla muere, el FBI entra concretamente en la habitación de aquel hotel donde residía. Exactamente no fue el FBI, creo que fue el Ministerio de Defensa, o el Departamento de Defensa, o el Departamento de Justicia. Me parece que fue el Departamento de Justicia quien por entonces estaba muy próximo, muy cercano al FBI. También se decía que el FBI nunca prestó atención a Tesla. Eso es lo que decían algunas fuentes. Algo que se ha demostrado que no era cierto después de la publicación de los papeles del año 2011. Pero uno de los aspectos más importantes es que siempre se negó la existencia del rayo de la muerte, diciendo que Tesla nunca había ni teorizado ni construido el rayo de la muerte. Cuando los papeles fueron desclasificados por el FBI, nos dimos cuenta que el rayo de la muerte sí existió. Ahí están, puede usted acceder a ellos y verlo. Como he dicho antes, el FBI amplió ese dossier. La página web de desclasificación está en el FBI. Amplió con 64 páginas. Concretamente, ya he dicho antes, fue en septiembre del año pasado. Una magra información donde se confirmaban todas las cosas anteriormente dichas. Incluso había cosas interesantes. Por ejemplo, el FBI era consciente de que el KGB estaba detrás de los documentos de Nikola Tesla. ¿Por qué? Descubren que el rayo de la muerte es cierto. El KGB anda detrás de esa increíble máquina y el FBI, por supuesto, toma manos en el asunto. Incluso se constató la existencia de una agente de este KGB femenina que merodeaba a Tesla intentando hacerse con toda esta documentación. La constatación de este rayo de la muerte es algo que, desde luego, nos hace pensar que si pasó de su plano teórico al plano práctico, puede ser algo real, ya que Tesla incluso hizo algunas declaraciones afirmando que lo había utilizado. Lo cierto es que en el año 1943, cuando todos estos documentos son confiscados, concretamente por el Departamento de Justicia, todo el mundo pensaba que había sido el FBI, fue el Departamento de Justicia, que estaba íntimamente ligado con el FBI, el rayo de la muerte fue presentado por Nikola Tesla en el año 1934. La existencia y la evidencia del mismo está ahí, se puede ver. 1934, en la revista Time. Hace ya más de 80 años. En la propia revista, Tesla la definía como un arma puramente defensiva. Él decía, no, bueno, es que este arma es un arma
con una capacidad de destrucción devastadora, pero solo es para defendernos. Eso es lo que decía Tesla. E incluso se sospechaba que Tesla se la había ofrecido a distintos gobiernos, pero por entonces, en los años 30, no hicieron demasiado caso, pensando que todo era una especie de artificio de su mente. Nada más lejos de la realidad. En consecuencia, debemos pensar que después de todo este tiempo, una de las armas más devastadoras que el ser humano ha podido diseñar está en manos del gobierno de los Estados Unidos desde hace más de 74 años. Esta historia llega mucho más lejos. Y usted me estará preguntando, bueno, ¿y la figura de Trump cuándo entra? Veréis, fue un usuario de Reddit, concretamente Presewinten, quien comenzó a analizar los documentos con lupa y descubrió algo sorprendente en una página. Un dato que vincula al actual presidente de los Estados Unidos. Resulta que Tesla diseñó una variante del llamado rayo de la muerte, del que hemos hablado antes. El rayo de la muerte. Esta variante Tesla la denominaba el muro de la muerte o campo de fuerza. Creo recordar, y estoy hablando de memoria, que está en la página 62 de la documentación. En ese informe, Tesla se detalla cómo había creado en el aspecto teórico la construcción de una pared infranqueable, invisible, un muro de fuerza. ¿Y sabéis lo que ocurre? Que Tesla propuso utilizar este muro como defensa fronteriza alrededor de los Estados Unidos, que haría inútil cualquier ataque por parte de cualquier potencia extranjera a los propios Estados Unidos. Tesla advirtió lo siguiente. Dijo que iba a presentar su muro de fuerza en la Conferencia de Ginebra del año 1934. Pero algo sucedió que nadie sabe qué es, que llevó a Tesla a mantener el más absoluto silencio de este misterioso muro. A partir de ese momento, Tesla mantuvo silencio total sobre este muro de la muerte. Fue en la edición del New York Times, el 22 de septiembre de 1940, cuando Tesla presentó su idea de ese llamado campo de fuerza. El campo de fuerza. Un revolucionario invento que incluso algunos llegaron a denominar como el Teleforce, capaz de crear un campo de fuerza e incluso trasladarlo al espacio de tal modo que pudiese derribar a los aviones enemigos cuando impactasen contra ese invisible muro. Y por entonces, y aquí entra la figura de Trump, fue cuando un ingeniero norteamericano con altos conocimientos en ingeniería militar y en física se le propuso evaluar los trabajos del señor Tesla. ¿Sabéis quién era ese hombre? Ese hombre era John G. Trump, el tío de Donald Trump, John G. Trump, el actual presidente de los Estados Unidos. Su tío fue un importante físico y, por supuesto, ingeniero en electrónica que trabajaba para el ejército de los Estados Unidos. Al parecer, John Trump se encargó de redactar los informes sobre la viabilidad de los trabajos de Tesla. Y en un informe en el que este señor, el señor Trump, el tío del actual presidente, envió al FBI, indicaba lo siguiente en referencia al muro de la muerte. Y es que agarraos, porque es que se estaba especulando, el propio Tesla, en la posibilidad de construir un teletransportador utilizando una nueva física en la que estaba trabajando Nikola Tesla. ¿Habéis oído bien? Un teletransportador. Todo en su aspecto teórico. Lo que dijo John Trump, fue algo parecido a lo que os voy a contar. Dijo que durante los últimos años los trabajos del señor Tesla entran principalmente en el campo especulativo, teórico e incluso filosófico. Eso es lo que decía el tío del actual presidente sobre los trabajos de Tesla. Pero también decía que podían llevarse a buen término.
Digamos que el tío de Tesla provocó el interés, en su informe, el interés del FBI por la documentación que Tesla tenía, que llevó al propio FBI o al Departamento de Justicia a hacerse con toda esa documentación en 1943, creo recordar. También decía lo siguiente: no obstante, no tenemos datos suficientes sobre sus principios, métodos y resultados que nos permitan suponer que ha conseguido ese teletransporte o campo de fuerza. El tío de Donald Trump. Ahí lo veis. Curioso, ¿verdad? Y además un muro. Todos sabemos las intenciones del propio presidente Donald Trump, que tiene en construir un muro. Pues su tío evaluó la teoría de Tesla sobre la construcción de ese muro defensivo fronterizo. 70 años después, más de 70 años después, el sobrino de aquel ingeniero llega a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Será casualidad, ¿no?, que yo soy un mal pensado. Os diré algo interesante ya para terminar. Veréis, yo llevo muchos años en Internet. Allá a finales de los años 90, recuerdo una página alemana que se dedicaba a la investigación sobre ciertas actividades que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Cosas extrañas que sucedieron. Y este hombre consiguió recopilar información con respecto a los bombardeos que algunos bombarderos aliados efectuaban sobre ciertas fábricas estratégicas en Alemania. Como sabéis, los bombarderos prácticamente se dedicaban en muchas ocasiones a bombardear la infraestructura, digamos que económica y militar de los alemanes. Pues en algunos informes de los aviadores decía que estos aviadores contaban que les daba la impresión de que cuando lanzaban las bombas sobre las fábricas no explotaban sobre ellas, no detonaban en el terreno, sino que explotaban a una cierta altura. Y contaban esos aviadores que era como si sobre ese punto existiese un campo de fuerza que impidiese que las bombas llegasen a las fábricas, como una especie de muro defensivo, como teorizaba Nikola Tesla. Hay muchas cosas que se han perdido en Internet. Aquella página desapareció hace ya mucho tiempo. Pero los datos siguen aquí y en algún otro sitio. Bien, podéis cogerlo como queráis. Anécdota, curiosidad, como queráis. Pero al final nos damos cuenta que poco a poco muchas cosas de las que hablamos parece ser que tienen un fondo mucho más complejo de lo que inicialmente pudiéramos pensar. Poco a poco el destino nos lleva a pensar que sobre esas cosas de las que hablamos tal vez no estemos tanto en un aspecto teórico y estemos mucho más en un aspecto real. Vamos a dejarlo aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.